Muy buenas tardes. Soy la doctora Natalia Valdivieso, médico oncólogo del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. A continuación presentaré la cuarta fecha de nuestro Lima Multidisciplinary Breast Cancer Masterclass. Agradecemos su presencia en esta sesión, en la cual contamos con importantes invitados con amplia experiencia en el desarrollo de terapias innovadoras en cáncer de mama. La primera charla, el tema neoadyuvancia en cáncer de mama temprano triple negativo, ¿por dónde empezamos?, está a cargo del doctor Giuseppe Curigliano, quien es director adjunto del Instituto Europeo de Oncología de la División de Oncología Médica de la Universidad de Milano, en Italia. Él es oncólogo clínico e investigador especializado en cáncer de mama, muy conocido por todos nosotros por sus importantes aportes. Nos trae este tema innovador y de reciente controversia. Así que, bienvenido, doctor Curigliano. Adelante. Estimados colegas, realmente es un gran placer para mí estar reunidos con ustedes esta tarde, noche, con mis colegas de la Sociedad Peruana de Mastología, y hablaremos acerca de la inmunoterapia en el cáncer de mama triple negativo, estadios tempranos. ¿Dónde comenzar? Entonces, el cáncer de mama triple negativo es potencialmente un blanco para la inmunoterapia, debido a que ustedes saben muy bien que es un cáncer de mama inestable con una elevada tasa de mutaciones y con bastantes linfocitos que infiltran el tumor. Y debo señalar también que en los diferentes subtipos del cáncer de mama triple negativo, entonces hay algunos con un montón de linfocitos infiltrantes y probablemente esto corresponde a las formas más especiales. Y si nosotros vamos de vuelta a la clínica, tenemos que comenzar con este cáncer de mama triple negativo y la evaluación del PDL1. Ustedes saben que necesitamos aquí esta evaluación para poder enfrentar este PDL1 en las muestras de cáncer de mama, ya que tenemos aquí, por ejemplo, las diferentes técnicas para detectar el PDL1 de manera tal que se pueda utilizar atezolizumab. También tenemos el puntaje CTS que nos ayuda en esto. En general, la expresión de PDL1, de acuerdo con el ST142, usualmente es el 41% de los pacientes con cáncer de mama triple negativo, corresponde a este cifra. Entonces, esta es una enfermedad heterogénea, el cáncer de mama triple negativo, altamente proliferativo, por lo general responde a la quimioterapia con el desarrollo rápido de resistencia. Tenemos una enfermedad visceral dominante, tempranamente metástasis cerebrales que son frecuentes y una mediana de sobrevida que es corta, menos de 2 años usualmente. Entonces, ¿qué tenemos como enfermedad en estadios tempranos? Yo creo que en los últimos años hemos hecho progresos significativos. Si nosotros miramos la información de la quimioterapia neoadyuvante en los pacientes que pueden lograr una respuesta patológica completa, tenemos excelentes resultados en estos pacientes. Si nosotros pasamos al subgrupo de pacientes sin la mutante BRCA y que tienen estas otras características de enfermedad residual, también pueden tener una excelente evolución, pero sabemos que el tratamiento neoadyuvante debe considerarse como el abordaje preferido para la enfermedad en estadio 2 y estadio 3, debido a que la respuesta patológica completa definida en esta forma invasivas y no invasivas está asociada con mejores resultados y excelente sobrevida global. Esta es la razón por la cual necesitamos la individualización de la terapia para obtener una respuesta. Tenemos que conversar acerca del papel de la inmunoterapia en estos cánceres de mama triple negativo. Tenemos aquí 2 estudios prospectivos y randomizados, el Keynote 522, donde se usa pembrolizumab, el Impassion 031, en donde se usa atezolizumab. Entonces, tenemos 2 diseños diferentes en este contexto. Para el Keynote, por ejemplo, tenemos un estudio prospectivo y randomizado utilizando una secuencia de tratamientos que incluyen carboplatino más paclitaxel en 4 ciclos, seguido por S o AC. Este es un régimen que fue utilizado en el estudio Brightness. Y esto, por cierto, puede ser un tema de discusión si nosotros debemos incorporar las sales de platino en el contexto neoadyuvante.
Hay dos grupos, uno en combinación con pembrolizumab y el otro en combinación con placebo. Entonces, aquí en esta fase postquirúrgica, las pacientes continúan con pembrolizumab. Son 602 pacientes que fueron asignadas en forma randomizada. En el MPES 031 tenemos atezolizumab más nab-paclitaxel, atezolizumab más doxorubicina y ciclofosfamida en el contexto neoadyuvante. Luego, en este contexto tenemos atezolizumab siempre que sea posible. Entonces, la idea es ver la respuesta y el impacto de la terapia. En ambos estudios tenemos un aumento en la respuesta completa patológica después de la adición de los niveles de los checkpoints inmunes. En el Keynote 522, un 64.8% de respuesta contra 64.8% en el grupo de atezolizumab, 41 contra 57% de placebo y quimio contra atezolizumab con quimioterapia. La diferencia fue estadísticamente significativa y no estuvo relacionada con la expresión de PDL1. ¿Y qué hay acerca entonces de la sobrevida libre de enfermedad? No tenemos toda la información completa, pero tenemos la información para el Keynote 522. La sobrevida libre de eventos mejoró de 85 a 91%. Y el beneficio de la inmunoterapia es independientemente del estado de PDL1. Entonces la pregunta es si el PDL1 puede predecir la respuesta a la quimioterapia, ya que cuando analizamos a los PDL1 positivos y negativos y llegamos a esta positividad, aumenta la aumenta la tasa de respuesta completa. Y por cierto, en el Keynote y en el estudio Intasion, que tanto más tiene esta población expresión de PDL1, tanto mayor es la respuesta patológica completa, dependiendo entonces la expresión. Entonces, si nosotros tenemos beneficio en la enfermedad con ganglios positivos, esto no está tan claro, ya que en estas enfermedades con ganglios negativos tenemos el mismo aumento en la respuesta patológica completa. Si nosotros miramos el estudio Keynote 522 y el análisis ODAC, en febrero 9 del 2021 hubo una tendencia en cuanto al beneficio y la sobrevida libre de eventos, y la información final ha sido presentada en la sesión plenaria virtual de la ESMO, donde se encontró un 7.7% de diferencia entre el grupo de pembrolizumab contra el grupo de placebo, y la sobrevida libre de eventos fue 76% en el grupo de placebo contra 84% en el grupo de pembrolizumab, y la sobrevida libre de eventos también fue mayor en el grupo de pembrolizumab con respecto al grupo de placebo. Entonces, pembrolizumab parece ser similar al efecto en todos los subgrupos, independientemente en los estados de los ganglios, positivo contra negativo, con respecto al esquema de carboplatino cada 3 semanas, el estado del PDL1, la condición de desempeño, y hay una pequeña diferencia entre los estadios tempranos y avanzados de la enfermedad. ¿Qué hay acerca de la sobrevida libre de eventos? Con el PCR aquí la información debe discutirse. En los pacientes que no tienen PCR hubo un dramático aumento en la sobrevida libre de eventos, un beneficio similar en el grupo de respuesta completa, ¿no? 22 contra 94%, una diferencia enorme. Entonces, 92 contra 94%, entonces es algo que sería materia de discusión. En la sobrevida global tenemos una tendencia, pero todavía la información no está del todo madura. Lo cual, aquí con respecto a la toxicidad, entonces con estos inhibidores de los checkpoints inmunes tienen un buen perfil de seguridad, y por cierto tenemos eventos adversos relacionados con el sistema inmune: hipotiroidismo, reacciones severas en la piel, hipertiroidismo, insuficiencia suprarrenal, neumonitis, y tenemos que considerar todas estas características, ya que aquí estamos conversando acerca del cáncer de mama triple negativo y estas características. Entonces también hay un impacto en la fertilidad de las pacientes. Cuando miramos los
eventos de mayores grados, estos se alcanzan pequeños porcentajes y no hay adiciones en la seguridad con respecto a lo que ya se conoce. Entonces, de acuerdo con los resultados, y esto fue presentado en la sesión plenaria, esto fue en el 27 de julio, la FDA aprueba pembrolizumab para el tratamiento de pacientes con cáncer de mama triple negativo de alto riesgo en estadios tempranos en combinación con quimioterapia como tratamiento neoadyuvante. Tenemos entonces información adicional. Por ejemplo, tenemos el estudio GEPAR nuevo. Este es un estudio a gran escala que enfoca la pregunta de la respuesta completa como evento primario, comparando aquí todos los estadios neoadyuvantes en combinación con nab-paclitaxel y placebo. El estudio no pudo demostrar aquí diferencias en términos de la respuesta completa, pero si miramos aquí los detalles, esta es la sobrevida libre de enfermedad y la sobrevida global. Una corta exposición aquí en este contexto neoadyuvante mejoró la sobrevida libre de enfermedad y la sobrevida global. 83 contra 95% y 78 contra 91%. Entonces, realmente tenemos varios estudios aquí en este contexto neoadyuvante. Dos estudios para el registro, el Keynote 522, el Impatient 031, ambos demostrando una mejora en la respuesta completa y solo uno en la sobrevida libre de eventos. Y no tenemos información madura del todo. Y tenemos acá estos nuevos, el NeoTrip que no ha demostrado mejora en la respuesta completa y la sobrevida libre de eventos todavía está por ser analizada. En el estudio GEPAR nuevo, como señalé, la diferencia de la respuesta completa no alcanzó significancia estadística, pero hubo una tendencia hacia la mejoría en la sobrevida libre de eventos. Hay otros estudios en desarrollo, estudios sobre terapia neoadyuvante y adyuvante con atezolizumab y pembrolizumab, el NSBP B59 y el NeoTrip, el NeoPact, y los estudios en el contexto neoadyuvante y post-neoadyuvante, que tenemos el estudio A-BRAVE y el Impassion 30 y el SUG S1418 con pembrolizumab en el contexto post-neoadyuvante. Entonces, algunas consideraciones aquí en cuanto a esta presentación. Entonces, parece ser que cuando consideramos, por cierto, este estado PDL1, esto tiene que ver con esta respuesta completa. Entonces, ¿qué hay que ver en el largo plazo? Es si es que este PDL1 va a mejorar la sobrevida libre de eventos. Segundo, podemos tener cambios dinámicos en el microambiente tumoral de manera tal que una vez que se expone a estos inhibidores a estos tumores se les expone a estos inhibidores de los checkpoints inmunes, entonces podemos tener diferencias en la respuesta. Y esto se ve en el estudio Eclipse también, al igual que en otras investigaciones. Finalmente, necesitamos entender mejor el papel inmunogénico de los tumores, aquí el papel de la amplificación del CD74, amplificación de genes, que es que el gen que codifica PDL1. Y aquí en este contexto de este estudio francés vemos la sobrevida global que genera diferencias. En segundo término, necesitamos utilizar estos medicamentos en el contexto adyuvante, también en los pacientes que tienen enfermedad residual o solamente aquellos que tienen una respuesta patológica completa o aquellos que tienen enfermedad residual. Esto es un tema que está por verse. Podemos predecir cómo les ver estos pacientes en el contexto adyuvante que reciben dos inhibidores del checkpoint inmune, estos pacientes con ctDNA positivo. Y finalmente, realmente necesitamos en esta fase adyuvante estos inhibidores del checkpoint inmune para estos pacientes. Y podemos ver acá, entonces, aquí en este contexto neoadyuvante, el caso de durvalumab, que da un beneficio sostenido, aunque el estudio no tuvo un poder suficiente. Y luego el siguiente tema, que tiene que ver entonces con si debemos ver capecitabina en este contexto también, en los casos que haya mutantes BRCA, o si debemos dar pembrolizumab como agente único, combinaciones. Y todas estas son preguntas que siguen abiertas y necesitamos ser pragmáticos para poder entender mejor qué hacer.
Y la otra pregunta es si debiéramos escalar en algunos pacientes para el uso de estos inhibidores del checkpoint inmunes. Estos son datos de pacientes que nunca han recibido quimio en el contexto adyuvante y que aquí se está mirando posiblemente la sobrevida, la mejora en la sobrevida en estos pacientes y que fue bastante significativamente mejor en estos pacientes que tuvieron esta nueva opción de tratamiento. Este es nuestro estudio en el cual nosotros evaluamos el triple negativo en estadio 1 con linfocitos que infiltran el tumor y la sobrevida global puede ser bastante mejor. Entonces, finalmente, carboplatino para todos los pacientes, taxanos y antraciclinas. Por cierto, tenemos que recordar que el estudio Brightness se ha presentado durante la reunión LESMO fue positivo, entonces estos hallazgos debieran ser incorporados. ¿Y cuál será el futuro con este tipo de terapias? Nosotros sabemos bien que tenemos muchas bases de esta quimioterapia inteligente y muchas de estas pueden ser integradas en este contexto del cáncer de mama. Finalmente, la accesibilidad. Entonces, el precio de la quimioterapia estándar ya es bastante alto, utilizando estos factores de crecimiento. Hay que pensar entonces el costo estimado de pembrolizumab, de la adición de pembrolizumab. Entonces, no se puede hacer esto en todos los países. Aún en Italia no tenemos el acceso pleno a pembrolizumab en el contexto adyuvante. Entonces, son cosas que hay que pensar. Entonces, hicimos esta encuesta en Twitter con algunos colegas con preguntas específicas. Algunas acerca de si los pacientes reciben pembrolizumab y quimioterapia neoadyuvante. Entonces, si paramos pembro, continuamos. 70% dijeron que continuaban, pembrolizumab más capecitabina. Y finalmente, si tenemos pacientes que tienen ACT con o sin carboplatin como terapia neoadyuvante para la enfermedad residual, ¿le daría usted pembrolizumab en este contexto post-neoadyuvante? Y la respuesta era sí o no, 50% para cada uno. Entonces, tenemos varias preguntas abiertas para el uso de estos inhibidores de los checkpoints inmunes en este contexto neoadyuvante. Primero, ¿quién los necesita? Entonces debemos utilizar las guías para poder seleccionar los pacientes en estos estadios 2 y 3, no en estadio 1. Podemos identificar un grupo de pacientes que va a ir bien con la quimioterapia como único tratamiento. Debiéramos balancear el riesgo y la toxicidad. ¿Qué hay acerca del papel de las sales de platino? ¿Qué hay acerca de no hacer nada con estos pacientes con esta respuesta completa patológica? Y la última consideración es todavía está abierto acerca de si todos necesitan antraciclinas, cuál es la duración óptima del tratamiento si cerró la respuesta patológica completa y qué hacer con los mutantes BRCA o la pariboinmunoterapia. Así que les agradezco mucho. Este es un guía de ruta para el camino. Aquí tenemos a los pacientes que reciben una terapia neoadyuvante, por cierto. Y este neoadyuvante puede ser taxano platino o taxano platino más pembrolizumab. Luego, si no hay una respuesta patológica completa en las mutantes BRCA, podemos dar olaparib o capecitabina y pembrolizumab. Y para los pacientes con esta respuesta completa, o si no se da más terapia adicional y solamente se da pembrolizumab. Nuevamente, muchas gracias. Y si es que hay preguntas, estaremos contentos de responderlas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su importante disertación. En realidad, en este tema, a pesar de que tenemos resultados positivos, todavía existe un poco de incredulidad por cierto sector, ¿no? Y esto más que... There's still some people who wouldn't believe in all those results, and knowing that in all the groups there's... No es un biomarcador que nos dé tranquilidad para escoger los grupos. ¿Usted qué nos podría decir? ¿En qué pacientes nosotros tendríamos que hacer el esfuerzo de proporcionar estas drogas, ¿no? O sea, la inmunoterapia, el pembrolizumab, ya que como usted lo comentó, son drogas que no siempre van a tener acceso, son de difícil acceso. Thanks a lot, Dr. Valdivieso. It's a very interesting. Gracias, doctora Valdivieso. Es una pregunta muy importante. Yo creo que tenemos que entender que no podemos abordar o darle todos los tipos de medicación a todos los pacientes. Por cierto, tenemos un beneficio importante con la adición de pembrolizumab
en estos cánceres de mama triple negativo, ya que, como usted vio, hay una mejora en la sobrevida libre de enfermedad, en la enfermedad, ¿no? Entonces, esta mejora potencialmente puede también llevar a la mejora en la sobrevida global en estos pacientes. Entonces, ¿cómo seleccionar a la paciente ideal? De acuerdo con la información que he presentado, todos los pacientes debieran recibir por lo menos pembrolizumab en el contexto neoadyuvante. Quizás podemos discutir mejor acerca del papel de pembrolizumab en el contexto adyuvante, debido a que podemos ver muy bien un beneficio claro en estos grupos grandes. Entonces, estos pacientes que no tienen una respuesta patológica significativa, pero si nos movilizamos en la población con una respuesta patológica completa, entonces el beneficio real es realmente significativo y necesitamos entonces concentrarnos en cómo escalar estos niveles de los checkpoints inmunes en este contexto, seleccionando quizás a los pacientes que tienen respuesta. Y en relación a las sales de platino, muchas veces lo adoptamos como una práctica habitual, pero todavía no lo tenemos claramente recomendado en las guías. ¿Usted, su opinión cuál sería? ¿Utilizarlo ya de manera estándar? Very good question also. Muy buena pregunta también. Cuando nosotros hicimos la conferencia de consenso, no había información del estudio en donde finalmente se utilizó carboplatino y paclitaxel. Esto en una población de pacientes con cáncer de mama triple negativo. Entonces, aquí esto se ha presentado durante ESMO 2021. Entonces, parece ser que la creciente respuesta completa patológica que se obtiene con la adición de carboplatino en el contexto neoadyuvante, esto se traduce también en beneficio en la sobrevida libre de enfermedad. En mi opinión, debiéramos añadir carboplatino en todas estas pacientes que tienen enfermedad localmente avanzada y que son de alto riesgo, o sea, con compromiso ganglionar y por lo menos T3, T4, cáncer de mama triple negativo, ya que en este caso la adición de carboplatino puede realmente dar beneficio adicional y también distinciones en la respuesta completa patológica. Una de las preguntas también que me queda sería, los resultados con pembrolizumab en realidad son asombrosos y benefician a todos los grupos. Sin embargo, esto no lo hemos podido replicar claramente en otros estudios. Por ejemplo, en el estudio del YEPAR nuevo. ¿Qué cree usted qué factor puede haber influenciado para estos resultados diferentes? You know, I believe really what we Usted need. sabe, yo creo que lo que necesitamos hacer para el futuro, por lo menos en el contexto de los estudios Keynote, es entender mejor cuál sería el paciente o la paciente que va a tener el máximo beneficio con estos niveles de los checkpoints inmunes. En estos análisis no planeados está bastante claro que si enriquecemos con la expresión de PDL1, entonces vamos a tener una mejor respuesta patológica completa y potencialmente también vamos a tener mejores resultados. Entonces, toda la información está ahí. Lo que necesitamos hacer es analizar mejor estas muestras de tejido de los pacientes que tienen una respuesta patológica completa después del tratamiento adyuvante y entender mejor por qué algunas pacientes responden o tienen respuesta, o tienen enfermedad residual. Y solamente con el análisis de estos pacientes vamos a poder identificar los biomarcadores que vayan a predecir el beneficio de la adición de estos inhibidores del checkpoint inmune en este contexto en particular. En cuanto a la desescalación de las terapias neoadyuvantes, ¿usted cree que nosotros podríamos estratificarlo? Sé que tenemos mejores biomarcadores, pero el tipo histológico, ya que sabemos que el cáncer de mama triple negativo es muy heterogéneo, ¿habría alguna influencia sobre el tipo histológico para nosotros poder elegir una desescalación de tratamiento?
Oh, this is an excellent question. Esa es una excelente pregunta. Hemos hecho un estudio 3 años atrás en el cual nosotros seleccionamos a pacientes con cáncer de mama triple negativo que no recibieron quimioterapia por cualquier razón. Algunas de ellas rechazaron la idea de recibirla, otras simplemente no la recibieron por comorbilidades. Entonces, de acuerdo con el estudio que nosotros hicimos, hay un subgrupo de pacientes con cáncer de mama triple negativo que tuvieron linfocitos infiltrando el tumor con una muy elevada carga de estas células. Y ustedes no lo creerían que estas pacientes con más de 50% de linfocitos infiltrando el tumor, aun cuando no recibieron ayudantes a la terapia, tuvieron una evolución excelente. Entonces, de vuelta a su pregunta, si hay algún subgrupo de pacientes en el cual pudiera haber este tipo de evolución, yo creo que sí. Hay algunos que van mejor y otros peor. Vemos muchos linfocitos que infiltran el tumor, en algunos casos hasta 50%, y nuestra población de pacientes que puede ser evaluada en un estudio prospectivo de manera tal que no escalaríamos sin hacer un estudio prospectivo previo, pero quizás esta sea la población que debiera explorarse en un estudio prospectivo y randomizado sobre la base de este conocimiento. O sea que el rol, bueno, yo creo que si tenemos algún biomarcador que podemos tener a la mano es la utilización de los TILs, ¿no? Sobre todo en aquellas pacientes que, por ejemplo, son estadio clínicos que probablemente también tengan una buena respuesta a la quimioterapia. Y si tenemos, digamos, dificultades para utilizar estos medicamentos de alto costo, los TILs, ¿cree usted que nos podrían inclinar un poco la balanza a la utilización a pesar de los datos ya obtenidos? Bueno, usted sabe, con respecto a la evaluación de los TILs, no hay consenso. Entonces, los expertos dicen que como no hay implicaciones clínicas en la toma de decisiones terapéuticas, entonces no debiera usted evaluar estas. Se está trabajando en mi institución y nunca ha evaluado esto, ya que me dice, usted va a dar quimioterapia, entonces, ¿por qué evaluar estas? Y yo creo que necesitamos un estudio prospectivo con escalación. Hay una propuesta en un estudio de este tipo y esto realmente será una gran oportunidad potencialmente para validar mejor estos biomarcadores para poder expandir todo esto en los estudios clínicos. Tenemos también problemas en aquellos pacientes de que no son catalogados como cáncer de mama triple negativo, pero tienen una expresión baja de receptores de estrógeno, de progesterona, entre 1 al 10%. ¿Usted cree que estos pacientes deben ser considerados para estos tratamientos? This is an excellent question. Otra excelente pregunta. Tenemos evidencia de que estos tumores con receptores de estrógenos positivos, que los definimos con estos receptores de estrógeno menores a 10%, estas pacientes son muy similares en términos del pronóstico a las de cáncer de mama triple negativo. Recientemente el grupo de mama de Alemania lideró un análisis prospectivo a gran escala que ha sido publicado hace un par de semanas en Annals of Oncology y necesitamos entonces examinar potencialmente el uso del tratamiento para el triple negativo también en estas pacientes con receptores de estrógeno menos de 10%. Estoy de acuerdo con usted, doctora Valdivieso. Y bueno, una pregunta que de repente, bueno, sería el rol de la radioterapia en aquellos pacientes que tienen un tumor grande, un T4, después de la neoadjuvancia. ¿Usted opina que esto nos aumentaría aún más la liberación de neoantígenos y sería importante o necesario administrarla? We usually propose a radiation therapy. Nosotros usualmente proponemos como terapia usual para estos pacientes con estos cánceres de mama triple negativo que sean T3 o T4 antes de la quimio neoadyuvante. ¿Por qué es esto? Porque también en estos pacientes aún
si haya una respuesta patológica completa, puede tener entonces este riesgo de recaída. Hay un estudio muy bonito que ha sido publicado por Stephen Lowe, en el cual vemos la tasa de recurrencias que se evaluó en estas pacientes con una respuesta patológica completa. Y todas las pacientes que recayeron fueron pacientes con CT3 o CT4 al inicio, antes de comenzar la quimioterapia neoadjuvante. Muchas gracias, doctor Corigliano. En realidad, su ponencia nos ha dado muchas luces y sobre todo puntos claves para tener en consideración en el tratamiento con nuestros pacientes en el día a día. Le agradecemos mucho por su ponencia, por colaborar con nosotros en nuestro grupo de estudio y esperamos tenerlo prontamente nuevamente con nosotros. Muchas gracias. A continuación doy paso a la doctora